¿Cómo estás? ¿Qué te dijeron anoche? Carla tiene displasia de cadera. ¿Y eso qué es? Ahora te muestro. Voy a entrar a clase. Ok. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Estoy esperando que terminen de unirse para poder empezar. Bueno, miren, según el cronograma, ¿qué teníamos para hoy? Genética de poblaciones, profe. Según el cronograma. Ok. Profe, un artículo. Ok, miren, yo cambié la programación. El primer día de clase les dije, en el cronograma aparecen las actividades y después de la temática aparece lo que se va a hacer, o sea, la estrategia metodológica. También les dije que había unas actividades que eran responsabilidad de ustedes. Entonces, fíjense que no están pendientes. Ustedes tenían que preguntar, bueno, profesora, el día 26 de abril toca una discusión de una lectura. ¿Cuál es la temática? ¿Cómo se va a desarrollar esa clase? En fin. Pero miren que no, o sea, no están pendientes. Y eso lo puede uno, dijéramos, como corroborar el tema de la responsabilidad en sus actividades, lo puede uno corroborar en lo que está pasando en el desempeño, ¿ya? Donde se nota a leguas que no están preparando, no están estudiando. Entonces yo cambié la temática, la cambié pues para aprovechar el tiempo, ¿ya? O sea, para no dejar pasar este tiempo, esta hora o estas 2 horas en blanco porque ustedes no hicieron lo que les correspondía. Entonces, traje o jalé hacia hoy, adelanté el tema de genética de población. Es que si se han dado cuenta, ya hemos llegado a un punto donde todo lo que vamos a ver es pura aplicación, o sea, pura aplicación. Contexto, es decir, la aplicación directa de la biología molecular en el campo de la medicina. O sea, ¿para qué me sirve esta herramienta? Como ya aprendimos cómo funciona, ahora es, bueno, ya en la realidad, cómo la usan. Y eso lo vamos a ir mirando en todas las temáticas que de aquí para adelante hacen falta. El tema de hoy recoge también, prácticamente como un resumen de lo que hemos venido trabajando. Entonces voy a compartir pantalla. Buenos días, profe. Yo hoy tenía una exposición
Sí, mamita, ahora que yo termine las... Ah, bueno, listo, gracias. Ok. Bueno, desde hace unas clases les vengo diciendo que los estudios genéticos desde la perspectiva molecular tienen un contexto para poder hacerlos, y ese contexto son las poblaciones. Eso lo que significa es que si uno quiere, por ejemplo, hacer el seguimiento al comportamiento de una mutación, pues la tiene que estudiar a lo largo de un tiempo en una población determinada. Lo mismo si quiere estudiar polimorfismos, si quiere identificar algunos polimorfismos como factores de riesgo para algunas enfermedades, pues eso también se hace en el contexto de la población. Entonces hay que tener muy claro ese concepto de población, pero desde el punto de vista genético, ¿ya? Que no es el mismo concepto que usted aprendió en geografía. En genética, las poblaciones se identifican por el conjunto de genes que comparten. Y eso es lo que traduce acervo genético o pool genético, ¿ya? Entonces, el tema de raza y de etnia en genética es supremamente importante. Entonces, para hablar de las razas, tenemos los blancos, los negros y los indígenas. Nosotros, en Colombia, no pertenecemos a ninguna de las tres. Somos una mezcla. El origen de nuestra población colombiana está en el mestizaje. O sea, somos una mezcla. Hay un componente de blanco, de negro y de indígena en nuestras poblaciones. Pero esos comportamientos, si uno analiza, ya dijéramos de manera particular, las diferentes regiones en que está dividido el país, por ejemplo, costa atlántica, costa pacífica, la región centroandina, la región de la Orinoquía, todo el oriente del país, que dijéramos son pues toda la zona de los Santanderes, un poco de los llanos. Si uno analiza desde el punto de vista geográfico, o sea, esas son zonas o regiones del país, y compara las poblaciones, pues se va a dar cuenta que los aportes de cada una de esas razas es diferente. Eso significa, por ejemplo, que si comparamos la población del Caribe colombiano versus la zona andina, la población de la zona andina, nos vamos a dar cuenta que hay más aporte de negro en la población de la costa Caribe que de la región andina. Y eso se comprueba a través de los estudios de frecuencias alélicas, de frecuencias genotípicas, de origen de las poblaciones. Entonces, repito que el concepto de genética, el concepto de población en genética se refiere a todos aquellos genes que comparten un grupo de individuos ubicados en una región. Entonces, ¿para qué sirve esto? Pues bueno, ya les había dicho antes
que esto nos va a permitir, por ejemplo, identificar orígenes de las poblaciones, o sea, cuál es el origen real, nos puede esto permitir identificar frecuencias de alelos normales, mutados, de alelos que se consideran factores de riesgo o al revés, factores protectores frente a una enfermedad, frecuencias de las mismas patologías por poblaciones, por regiones, en fin. Entonces, estos estudios se hacen basados en un modelo matemático que se conoce con el nombre de Ley de Hardy y Weinberg. Aquí tenemos a un biólogo y un matemático, si no me equivoco, creo que son alemanes. Estos se unieron para, a través de una ecuación matemática, o sea, de un modelo matemático, explicar el comportamiento de los alelos, de los genes, de los fenotipos en una población. Entonces, en el modelo propuesto, ellos nos hablan de que una población se dice que está en equilibrio de Hardy-Weinberg cuando las frecuencias alélicas de esa población se mantienen estables. Y hay unos factores, o sea, unas variables que están garantizando que eso se cumpla. Y claro, por supuesto, si esas variables se alteran, pues bueno, se va a alterar el equilibrio de Hardy y Weinberg. ¿Y cuáles son esas variables? Las poblaciones deben cruzarse al azar. Lo contrario, ¿qué sería? Lo contrario sería cruces dirigidos, seleccionados, que eso lo que haría sería aumentar la homocigosis, porque se estaría de pronto frente a endogamias, por ejemplo. La homocigosis en genética es un problema, sobre todo para las enfermedades que se transmiten siguiendo el modelo autosómico recesivo, porque allí se necesita el estado homocigoto para que pueda haber expresión de ese gen. Entonces, la primera variable es que los cruces se realicen al azar. Que no haya endogamia. Que significa que no haya cruces entre parientes. Eso aumenta la homocigosis, ya les había dicho. Que no ocurran mutaciones deleterias, o sea, letales. Que no haya flujo génico. Flujo génico, esa palabra la expliqué al inicio de la clase, la palabra flujo. Aquí entendemos como el flujo, o sea, es la corriente, el camino que puede seguir o el desplazamiento de esa información genética. Un ejemplo concreto sería lo que ocurre con las migraciones.
cuando las personas migran. Tenemos en Colombia varios ejemplos, por allá en la década de los 70. Muchos colombianos viajaron a Estados Unidos, muchos. Cuando las personas migran a otras poblaciones y se establecen y tienen descendencia, por ejemplo, un barranquillero o una barranquillera fue a Estados Unidos, formó una familia con un hombre de origen negro, por ejemplo, o americano, ¿qué va a pasar allí? Se estaría introduciendo alelos de otras poblaciones, en el caso de la población negra. Correcto. Por ejemplo, la descendencia no representa, la descendencia de esa familia, de esa mujer, no representa ni la población negra, ni la población blanca, ni la población colombiana tampoco, o del Caribe colombiano. Si quisiéramos hacer un estudio de la población barranquillera o del Atlántico, con X tema, ese individuo, hijo de esa mujer, no puede participar en el estudio. No puede participar en el estudio. Porque, claro, ya tiene una mezcla de la información. Entonces, esa es otra de las variables. Que no haya flujo génico, porque les acabo de explicar que la migración lo que haría sería cambiar esas frecuencias alélicas, ¿ya? Porque se van a introducir alelos, se van a introducir información genética nueva a partir de esos cruces que se realizan. Por supuesto, eso va a cambiar la tendencia de las frecuencias. Que no haya deriva genética. Esto se refiere al tamaño de las poblaciones. Entonces, las poblaciones no pueden ser poblaciones pequeñas. Una población pequeña que en genética se conoce como una población estratificada porque los cruces en esas poblaciones incluso se hacen entre ellos mismos. Y esas poblaciones que son estructuralmente cerradas, lo que va a pasar con ellas es que en el tiempo la probabilidad de extinción va a ir aumentando. Tenemos el ejemplo de los indígenas en Colombia. ¿Ya? La población indígena ha ido en tamaño decreciendo. Y el tema es sencillamente porque los cruces de esos individuos pues los hacen entre ellos mismos. Viven, aquí tenemos los ejemplos pues muy cerquita, ¿no? En la Sierra Nevada de Santa Marta, que hay huihuas, hay 3 etnias indígenas allí asentadas, pero que no se cruzan entre ellas, sino huihua con huihua. Es que no recuerdo las otras dos, pero no se hacen cruces entre una indígena y otra, sino entre ellos. Y lo que hemos venido mirando es que esa población indígena ha ido decreciendo.
Pues claro, porque ya dijimos, cuando los cruces se hacen entre parientes, entre cercanos, como comparten la misma información genética, pues la probabilidad de que alelos mutados se encuentren, pues es mayor que el resto de la población. Entonces, eso explica también el aumento de la homocigosis, que dijéramos es una condición que se necesita para que se expresen las alteraciones cuyo modelo es recesivo. Entonces, si esos son los factores, si esas son las variables que van a garantizar el equilibrio de la población, pues vamos a mirarlo desde otra perspectiva. Si esas variables o esos factores se van a ver afectados, por supuesto que el equilibrio de Hardy-Weinberg en esa población se va a romper. No se va a mantener, se va a alterar, se va a afectar. Y entonces ese modelo se resume para el estudio de un gen, se resume en la ecuación que tienen ustedes ahí en la diapositiva, que es un cuadrado, un binomio cuadrado perfecto. ¿De dónde sale ese p al cuadrado más 2pq más q al cuadrado igual 1? Entonces, si miran el cuadrito de Punnett que está representado en la diapositiva, se dan cuenta que aquí lo que está representado es un cruce de un individuo heterocigoto A mayúscula, A minúscula, por otro heterocigoto A mayúscula, A minúscula. Y siempre que uno cruce individuos heterocigotos, el resultado es que siempre es el mismo: un cuarto homocigoto dominante, un medio heterocigoto, un cuarto homocigoto recesivo. Pero si estos alelos los representamos por P y Q y resolvemos el cuadrito con P y Q, entonces vamos a tener P por P, P cuadrado, P por Q, PQ, en este caso P por Q, PQ, y Q por Q, Q cuadrado. Resumiendo esto, sería P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado. Y para probar que una población se encuentra en equilibrio de Hardy-Weinberg, entonces hay una ruta metodológica, un camino que uno utiliza para poder probar esa hipótesis. Y lo primero que hace es hallar las frecuencias alélicas. Entonces, en un problema nos dicen que 492 individuos tienen el genotipo MM, esto es grupo sanguíneo MN, que 1207 son heterocigotos para MN y que 420 tienen el homocigoto para N. Entonces aquí hay dos alelos, alelo M y alelo N. Dos alelos. Cuando se combinan salen estos tres genotipos: homocigoto para M, heterocigoto, homocigoto para N. Y en el caso del fenotipo, el homocigoto para M expresa la proteína M, el heterocigoto expresa ambas y el homocigoto para N expresa la proteína N. Entonces aquí en la tablita nos dicen cuántos individuos. Ya sabemos que si yo quiero conocer la población estudiada, tengo que sumar todo esto: 492 más 1207 más 420. Entonces, como vamos a estudiar frecuencias alélicas, vamos a hallar la frecuencia de M. Y M, que ya esto se los expliqué,
La frecuencia de M es igual al número de individuos homocigoto para M por 2 más el número de individuos MN dividido por el total de alelos. Y el total de alelos sale de sumar toda la población y multiplicar por 2. Entonces resuelvan eso a ver cuánto les da. $0.516. Aproxímelo. 0.52. Ok, y entonces la frecuencia del alelo N, ¿cuál sería? Pues si P más Q es igual a 1, pues sería 1 menos P es igual a Q. Sería 1.48. Perdón, 0.48. Ok, 0.48. Muy bien. 0.48. Entonces, ya hicimos el primer paso, que era encontrar las frecuencias alélicas. Ahora, a partir de las frecuencias alélicas, vamos a hallar el valor esperado. Y el valor esperado se resuelve con esta ecuación. Esto es el valor esperado. Es decir, se espera que la población homocigota dominante se encuentre aquí en P al cuadrado, que la heterocigota esté en el 2PQ y que la homocigota recesiva en Q al cuadrado. Entonces, yo voy haciendo aquí una tablita, es para que usted vaya siguiendo los pasos. Esto ya lo teníamos adelante. O sea, los datos de la investigación, los datos que se recogieron, esto es lo observado. Creo que ya van dando como esto, van mirando, ¿verdad? Hacia dónde es que voy. En estadística hay una herramienta que nos permite comparar lo observado con lo esperado. ¿Cuál es? El chi cuadrado, profe. El chi cuadrado, correcto, muy bien. O sea que todos estos ejercicios se resuelven con esa herramienta estadística, chi cuadrado. Entonces, tenemos aquí los datos que se encontraron en el estudio. Eso es lo observado. Ahora vamos a hallar lo esperado. Lo esperado es como lo teórico, lo que dice la fórmula. Entonces, el P cuadrado, ¿a qué es igual? P cuadrado. Ya vimos la frecuencia que nos dio ahorita, que es 0.52 al cuadrado, 0.52 al cuadrado, por la población. La población, cuando uno suma los tres datos estos, la suma da 2.119. Cuando se resuelve esto, el resultado es 573. O sea que teóricamente, los individuos MM deben ser estos, 573. Vayan ustedes rectificando. Para el caso de los heterocigotos, que es 2PQ, entonces vamos a multiplicar 2 por P, que es 0.52, por Q, que es 0.52,
98 por la población es la 1008. Y en caso transitivo recesivo, que es Q al cuadrado, esta Q es minúscula, es 0,48 al cuadrado por la población, y eso da 488. ¿Ok? Verifiquen el resultado. Cuando hayan verificado, me avisen. Profe, pues la primera está correcta, ya voy a ir así con los demás. Ok. Imagen también. Que se necesitan a la suma entonces eso ya lo podemos hacer observado, que es 492 menos esperado, que es 573. Profe, me dio 11,45. Ok, lo aproximo. El segundo está bien, profe. Bien.
El último está bien, profesora. Ok, pero la fórmula dice sumatoria. O sea que tengo que sumar el 11,5. Entonces, este chi cuadrado es el chi cuadrado calculado, así se llama. Chi cuadrado calculado. Entonces, fíjense que para llegar allí, partimos hay frecuencias alélicas. Las frecuencias alélicas se buscan para poder hallar el valor esperado. Y una vez uno tiene el valor esperado, el valor observado y el valor esperado. Ahora viene entonces cómo se interpreta esto. Y ahí es donde yo pues le voy a dejar eso allí, porque ustedes estudiaron en estadística chi cuadrado. Entonces estudiaron, ya por allá se aprendieron que eso es una prueba de bondad de ajuste, que sirve para lo que uno mira allí es qué tan alejado se encuentran estos datos observados de lo esperado. Y en este caso concreto del tema que estamos viendo hoy, que acuérdense que la hipótesis es la población que estamos estudiando se encuentra en equilibrio de Hardy-Weinberg. Esa es la hipótesis, ¿verdad? La hipótesis nula. Y la hipótesis alternativa es que no se encuentre en equilibrio de Hardy y Weinberg. Entonces, este dato que nos da aquí el chi calculado nos va a servir para poder probar la hipótesis inicial del problema. Entonces, la pregunta es, ¿eso cómo se hace? Que fue lo que estudiaron en estadística. Entonces, en la próxima clase yo voy a preguntar. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo interpreto yo este dato? ¿Para qué me sirve este dato que he calculado? Profe, dígame. Lo del chi cuadrado calculado. Pues lo del chi cuadrado calculado lo contrastamos con el chi cuadrado tabular y de ahí se sacan las conclusiones. Ok, pues entonces eso, quiero que me expliquen eso cómo se hace, ¿ya? O sea, cuando usted confronta este dato calculado, el chi cuadrado calculado, con el chi teórico es el que está en la tabla. Ese es el chi teórico. Cuando yo comparo eso, ¿cuál es el parámetro que utilizo para hacer la comparación? Dos, ¿cómo interpreto y qué necesito para poder hacerlo? Porque allá en la tabla hay unos valores, pero yo cómo identifico cuál es el valor mío con el que yo voy a comparar el que calculé, ¿ya? Entonces ustedes necesitan allí una información desde el punto de vista estadístico. Dígame. Pues se tienen las clases genotípicas que se están usando, profe, y se restan menos el número de alelos y eso no. Sí, pero a ver, esa es la manera como se hace. Pero en la tabla, ¿cuáles son los datos que uno necesita en la tabla para buscar o para identificar el chi teórico? Allá en la tabla hay unas filas y unas columnas. Confianza y significancia se refiere usted. Esa es una. Los grados de libertad es un dato que necesita grados de libertad y eso es lo que va a sacar con lo que me dijo, ¿ya? Lo puede hacer con los genotipos o con los alelos o con las filas del cuadrito de Punnett. Entonces tiene grados de libertad y nivel de significancia en la tabla. Tiene esos dos datos.
pero ¿de dónde salen los grados de libertad? Entonces, eso es lo que les estoy diciendo, que como muy seguramente no lo recuerdan, pues entonces para que lo repasen, lo busquen, lo preparen en la próxima clase, me expliquen, ¿vale? Listo, profe, ok. Bueno. ¿Hay preguntas? Entonces, fíjense. Profe, yo una pregunta porque pues yo estuve investigando y pues cuando estaba haciendo los ejercicios esa cosa, pues recalcaban que era muy importante que en la frecuencia, pues en la sumatoria siempre diera 1, porque como se trabajaba con frecuencia, pues ese valor siempre iba a ser 1. Pues eso es cierto. Es decir, como pues si queremos que nos dé 1 todo el tiempo, deberíamos de trabajar con valores como un poquito terminados en 0 y que nos hagan aproximaciones y cosas así, ¿no? Ajá. O sea, sí, debe dar 1 siempre, profe. Debe dar 1, claro. Ok. Debe dar 1. Entonces, por ejemplo, si resulta que cuando ya yo apliqué la prueba de chi cuadrado y el resultado es que la población no está en equilibrio de Hardy-Weinberg, entonces el investigador o la persona que está haciendo el estudio, ¿cómo va a explicar eso? ¿Cómo explicaría eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo, profe? ¿Podría repetir la pregunta? Si ya el resultado final es la población no está en equilibrio de Hardy-Weinberg, esas frecuencias alélicas no están en equilibrio de Hardy-Weinberg, y le dicen, bueno, explique por qué cree usted que no se cumple el equilibrio de Hardy-Weinberg en ese estudio. Por mutaciones, migración. Sí, profe, por las condiciones que usted nos dijo anteriormente. Exactamente. Mutaciones, amicia, selección natural. Exactamente, correcto. Años de opciones, etcétera, etcétera. Pero entonces, Roy y Alier, que están allí respondiendo, los dos, eso no se puede responder como a la loca, ¿no? Imagínense ustedes que el estudio se está haciendo en una población indígena y el resultado es lo que ya les dije, no hay equilibrio de Hardy-Weinberg. ¿Cómo explicarían eso? Entonces fíjense que hay muchas variables, ¿verdad? Hay muchas variables. Yo tengo que buscar la variable que me podría explicar eso en la población que estudié. ¿Será porque fue por mutaciones deleterias? ¿Será porque es que hay endogamia en esa población o porque esa población es una población desde el punto de vista genético cerrada? ¿Será porque Apareamiento positivo y negativo? Hubo flujo génico? ¿Será porque, entonces es decir, lo que quiero como ponerlos a pensar es que no necesariamente todo se va a cumplir en una población, ¿ya? En esa población indígena, por ejemplo, no vamos a hablar de flujo génico, no. De mutaciones deleterias, no, tampoco. Pero sí podríamos explicarlo desde la endogamia, por ejemplo. Podríamos explicarlo desde el concepto de población cerrada, estructurada en genética. Vale. ¿Se la pillaron? Sí, profe, claro, disculpe. Ok.
Profe, también puede afectar el tamaño de la población. O sea, hablando de población indígena que sea pequeña, también podría afectar el hecho de que sea... Eso fue lo que dije, población estructurada, cerrada. Ya, lo que quiero decir es que no van a responder a la loca ya, o sea, no van a responder a la loca. Hay que mirar las características, el comportamiento de la población que se está estudiando para poder entonces relacionar alguna de esas variables en la explicación o para tomar alguna de esas variables para hacer la explicación. ¿Ok? Sí, profe. Marianela, vaya montando, porfa. Sí, profe, ya le comparto. Profe, no me cargaba, le pedí el favor a una compañera. Ok. Bueno, yo hoy les voy a hablar del gen LAC-Z y de genes reporteros, otros dos. Pasa, por favor. Bien, para iniciar, yo quería hablarle un poco de qué es un marcador de selección, y este es un gen que generalmente le otorga resistencia a un antibiótico o genera un fenotipo particular con el cual puede seleccionarse la célula que incorpora el vector. Bueno, en general los marcadores de selección son únicos en los vectores, aunque existen algunos plásmidos que contienen dos. Entre los genes de selección más comunes se encuentra el de los resistencia a la ampicilina y la kanamicina. Pasa, por favor. Bueno, antes de hablar en sí del gen LAC-Z, yo quería decir que este hace parte del operón LAC, y el operón LAC está compuesto por 3 genes, el LAC-Z, el LAC-Y y el LAC-A. Estos genes se transcriben como un solo ARN mensajero bajo el control del promotor, y el gen LAC él codifica la enzima que divide la lactosa en monosacárido y puede formar parte de la alguno el gen LAC-Z que se encuentra en el operón LAC de la E. coli y codifica la enzima beta-galactosidasa. Entonces, así cuando el vector se replica dentro de la célula hospedadora, la beta-galactosidasa puede expresarse y generar una enzima que sea funcional. Si la célula que contiene el vector no se pone en contacto con el sustrato de la enzima, que puede ser el compuesto XGAL. XGAL es 5-bromo, 4-cloro, 3-inodil-beta de galactopiranosido. Bueno, este se degrada y produce un color azul, que lo que permite es identificar a la célula que entró el vector. También existen marcadores como el gen de la proteína verde, GFP, que permite que la célula transformada emita fluorescencia cuando se expone a la luz ultravioleta. De este les hablaré un poco más a continuación. Pasa, por favor. Estos son... La siguiente, por favor. Bueno, esta proteína, como podemos ver aquí, es producida por la medusa Aicoria victoria. Ella emite bioluminiscencia en la zona verde del espectro visible. La GFP, proteína verde fluorescente, se ha reconocido como un marcador en las células intactas para la expresión génica y el alcance de la proteína. En estudios biológicos se utiliza extensivamente como marcadores fluorescentes genéticos codificados. Este marcador fluorescente habilita la etiqueta multicolora y se utiliza en estudios de acción recíproca entre proteínas.
Bien, la proteína GFP contiene cromóforos fluorescentes. En la primera imagen, al lado izquierdo, se puede observar 3 ratones neonatos manipulados para expresar GFP bajo el control de un promotor de actina, junto con sus compañeros de camada que no son GFP. Bueno, algunos experimentos, los investigadores colocan los genes de las proteínas fluorescentes bajo el control de promotores particulares o hacen proteínas de fusión que contengan tanto la proteína nativa como la secuencia GFP. Estas adaptaciones permiten que los investigadores usen imágenes con fluorescencia, y esto para determinar dónde y cuándo las proteínas se expresan bajo el control de los promotores, de los mismos promotores. En la imagen B se observa el gen GFP que expresa la proteína verde fluorescente, que proporciona fluorescencia en la colonia cuando es expuesta a la luz ultravioleta. Pasa, por favor. Y por último les hablaré de la luciferasa. La luciferasa se usa principalmente como un gen reportero en estudios sobre la regulación de transcripción. El gen de interés de un promotor, enhancer, silenciador se inserta corriente arriba del gen de la luciferasa del luciérnago, modificado por un plásmido. El plásmido recombinante se transfecta a un vector de expresión en un estudio que contiene magnesio y ATP. Entonces la cantidad de luz producido depende de la expresión del elemento corriente arriba o promotor de interés. La luciferasa de Renilla sirve como control cuando está ligado en otro vector y bajo el control de un promotor constitutivo en la misma célula. Según las distintas especies de animales, la composición química de la luciferasa y de la luciferina varía, lo que produce colores distintos. Bueno, aquí podemos ver cómo la luciferasa oxida el pigmento luciferina con gasto de ATP, que en la célula suele proceder de la transformación del pirofosfato en la enzima sulfurirasa. La reacción de oxidación libera luz de colores diferentes según la configuración o composición de la luciferasa y la luciferina. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Marianela, ¿cuál es la diferencia de los dos temas que preparaste? Bueno, el primero es un marcador fenotípico y los segundos son genes reporteros. O sea que no lo puedo clasificar como un marcador fenotípico a los genes reporteros. Sí, también se pueden clasificar dentro de los marcadores fenotípicos. Ok, entonces ¿cuál es la diferencia? Bueno, y entonces miren, aprovecho esta pregunta para decirles que esto es lo que les pasa en los exámenes, tal cual. Ustedes copian textual algo, no lo piensan, por supuesto no lo pueden comprender y por supuesto, o en consecuencia mejor, no lo pueden explicar con las palabras de ustedes. Porque claro, uno no puede explicar nada de lo que no ha entendido. Esa es la razón, de manera general, para explicarles lo que ocurrió en el quiz. Yo les vengo diciendo desde el primer corte que no hagan copia. Primero, porque eso es un delito. Es un delito. Segundo, que miren, eso es fácil de identificar. Ahora lo que hay son softwares donde uno verifica el plagio.
Eso es supremamente sencillo ahora, muy fácil. O sea que uno puede comprobar quién está haciendo plagio. Y como es un delito, pues uno puede denunciar eso. Es más, puede no, es que está en el deber de denunciar. Entonces estamos allí frente a un problema bien serio, grave. Miren que esa fue una de las razones por las cuales la universidad decidió que se fueran a hacer las evaluaciones de manera presencial, para tratar de bloquear un poco esa parte. Entonces, básicamente, lo que tienen, la explicación, mejor dicho, que yo les puedo dar a ustedes por las notas es esa. Cuando la pregunta dice explique, es porque yo quiero ver a través de una argumentación que usted construye, que usted ha entendido. Entonces, eso es lo que yo voy a calificar. La construcción suya, el argumento suyo, no el que se copió. Bueno, a pesar de ello, que ya les digo, las notas no son las notas reales. No son las notas reales. Por ejemplo, yo escribí en la respuesta, no lo respondió, no es coherente, tal, y yo iba colocando 03, 02, así para que les fuera a ir sumando, ¿ya? Lo cual quiere decir que no es la nota real. Entonces miren que la pregunta que le acabo de hacer a Marianela me sirve para poder explicar qué fue lo que ha venido ocurriendo, porque no es solamente lo del quiz, es un comportamiento generalizado desde que empezamos las evaluaciones. Hay copia literal, copia. Es más, hay unas respuestas que, claro, es que como no sabe, usted lee una cosa allí, cree que eso es la verdad, y la responde, y resulta que es una cosa que está totalmente desfasada, no es pertinente, no tiene nada que ver con lo que estoy preguntando. Claro, ahí sí de verdad que en esas que son, dijéramos, como las más embarradas, yo digo, realmente están pendientes de copiar en vez de pendientes de poder construir una explicación con sus palabras a partir de una información o de un conocimiento que usted tiene porque estudió. Entonces, Marianela, cuando yo te hago la pregunta de dónde están las diferencias, dijéramos que es básicamente como en el uso. Sí, porque los marcadores de selección, ellos más que todo se utilizan es para distinguir entre los transformantes y los no transformantes, ¿sí? Mientras que el gen reportero o indicador se usa es para medir el nivel de expresión del gen transformado. Ese me sirve para hacer un seguimiento, o sea, yo hago un seguimiento, ¿verdad? Como lo que yo voy a mirar allí es expresión, y para valorar expresión yo tengo dos procesos. ¿Cuáles son los dos procesos de la expresión? Tengo la transcripción y la traducción. O sea que para yo saber si el gen se está expresando, yo tendría que o cuantificar el ARN mensajero para saber si hay producción de transcritos, o cuantificar la proteína.
Entonces resulta que yo tengo eso allí en un medio de cultivo, y ¿cómo hago yo para saber si mi experimento va por buen camino? Entonces, una manera de hacerle seguimiento, algo que me va a indicar a mí, por eso se llaman reporteros, porque me está dando una información, una manera de poder hacer ese seguimiento en el cultivo es a través de medir la fluorescencia. Mido la fluorescencia de la expresión de la proteína verde, y como ambos genes están bajo el mismo promotor, entonces, si se está expresando la proteína verde, asumimos que también hay expresión del otro gen. Pero esto es un dato cualitativo. Yo no sé allí si se está expresando mucho, o si es muy poquito, o sea, no lo sé, eso no lo sé, porque no voy a medir nada, ¿ya? En cambio, en el caso anterior, ese fenotipo, que es el color en este caso, pero ya lo habíamos visto también cuando yo les expliqué con el tema del gen de resistencia a antibiótico, que también es fenotipo, porque es mirar si creció o no creció. Entonces, lo que allí crece, pues son mis células transformadas, así como aquellas del color azul, pues son mis células transformadas, las que tienen el plásmido, que tiene la información que me interesa, ¿ya? Entonces, dijéramos que ambas estrategias están relacionadas con la identificación por un fenotipo, pero dijéramos que el objetivo o el mecanismo es distinto, o sea, es diferente, ¿ok? Lo mismo que Marianela decirte, fíjate, cuando es lo que les digo, y ustedes tienen que ponerse las pilas en eso, porque es que si no, van directo al fracaso. O sea, allí tú tienes un escrito que es una copia, porque eso no es producción tuya, es una copia. Entonces lo lees, cuando lo lees, parece que eso no tuviera como un sentido, ¿verdad? Porque no es lo mismo que tú lo expliques. Entonces pónganse a pensar. Tenemos una clase y yo estoy leyendo la diapositiva allí, leyéndola, y no explico nada, a ver si ustedes van a entender. Si no van a entender nada, ¿ya? Porque son dos cosas diferentes. Cuando yo hago una lectura, estoy leyendo, yo dejo allí a ver, que cada uno mire a ver si lo puede interpretar o lo puede comprender, a cuando yo explico esos fragmentos de lectura, los explico porque los he entendido y puedo utilizar diversas estrategias para poder explicar. Utilizo ejemplos, utilizo ejercicios de relación, correlaciono, hago inferencias, hago comparaciones, ¿verdad? Este tipo de ejercicios pues me va a permitir a mí hacerme entender, ¿ya? Entonces, fíjense que yo estoy explicando una cosa, de pronto ustedes hacen preguntas y yo eso lo vuelvo a explicar, pero lo explico de otra manera, utilizo otra vía, otra ruta, pues precisamente para que lo puedan comprender, ¿ok? Entonces aquí el tema o el asunto no es que, profesora, yo quiero hacer algo, yo quiero esto, pero mire, no, porque yo necesito darme cuenta que usted tiene el manejo, que usted sabe, que usted lo entendió, que usted buscó, preparó, buscó información, organizó esa información. Es que cuando uno hace ese ejercicio del que yo tanto he insistido, usted busca información, selecciona información, la organiza. Antes de que usted sustente, ya usted sabe muchas cosas, porque mire, ha estado leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Pero si usted viene y va a preparar un tema y tiene una fuente bibliográfica, les encanta el libro de Luque, les encanta ese libro. Ese es un libro muy básico, eso es así como si dijéramos, ese es un libro para la primaria de la biología molecular, ¿ya?
Entonces eso es un texto muy básico, es un texto que es de utilidad para que usted pueda de pronto entender o comprender algunas cosas, pero de ahí tiene que subir, tiene que escalar. Entonces, bueno, espero que incluso esto me haya servido, fíjense ustedes, me sirvió para hacer de una vez como la contextualización de lo que ocurrió en el quiz. Bueno, ¿tienen algunas preguntas sobre el tema? Miren que Marianela lo que estaba haciendo hoy era terminando el tema anterior, ¿no? Donde veíamos la tecnología del ADN recombinante. Allí lo que dijimos es que lo que hay son técnicas, procedimientos, tecnología, eso es lo que hay en molecular. Y como la tecnología, pues todos los días se va actualizando, va cambiando, va mejorando. Entonces, claro, en molecular lo que se hizo hace 20 años, 10 años, ya eso hoy está mandado a recoger, está reevaluado. Porque todos los días se va actualizando, se va mejorando, etc. ¿Y cuál es la prueba gold estándar en biología molecular? Es la secuenciación. O sea, cuando uno extrae ADN, cuando uno tiene un gen, lo que sea, y lo manda a secuenciar, ya no necesita hacer más nada. O sea, usted no necesita probar nada. Porque si hizo la secuenciación, ya eso es lo más que se puede hacer. Con la secuenciación ya conocemos, ahí con la secuenciación se puede identificar si hubo mutaciones, si hubo deleciones, inserciones, si hay un polimorfismo, etcétera, etcétera. Entonces, las herramientas existen, los procedimientos existen, eso me sirve a mí para recoger información. Yo recojo información, pero claro, luego la información la tengo que analizar, la tengo que interpretar, y eso lo voy a hacer a la luz de la genética. ¿Por qué? Porque se trabaja con o en el contexto de la genética de poblaciones. Entonces, por eso ustedes en el curso han visto como mucha genética, ¿no? Mucha genética allí involucrada, porque yo no puedo hacer un estudio, un curso de biología molecular si no sé genética. Ok, ¿tienen preguntas? Profe, una cosa, Abraham Vergara, pero es que yo quedé exponerle a usted, repetirle la exposición mía de herencia derivada del sexo. Ajá, que tenía que arreglar. Sí. ¿Lo tiene listo? Sí, claro. Bueno, hágalo de una vez, pues. Estoy ahora. Bueno, buenos días. Hoy les estaré hablando de la herencia influenciada por el sexo. Mi nombre es Abraham Vergara, ya me conoce. Listo. Hola, un carácter influenciado por el sexo es aquel que aparece en ambos sexos, pero que se expresa de manera diferente en estos. ¿Qué quiere decir? Que uno de ellos se expresa más que en el otro, por lo que un gen que tiene heterocigosis sería recesivo en hembras para ser dominante en machos. Esto suele localizarse en regiones autosómicas, es decir, a lo largo de los primeros 22 cromosomas, o en las regiones pseudo-autosómicas, como sería el caso de la región de los cromosomas sexuales, que son X y Y. La diferencia del grado de expresión se debe a que los machos y las hembras tienen diferentes niveles de concentración de ciertas hormonas, como podría ser el caso de la testosterona. Como tenemos aquí en el ejemplo, pues esto se debe a que la calvicie, que está relacionada con la presencia de receptores de andrógenos en el cuero cabelludo, la zona de unión del folículo piloso con las hormonas sexuales masculinas, ya que estos receptores se encuentran en el cromosoma X, que se hereda de la madre. Como los hombres solo pueden heredar el cromosoma X de su madre, el riesgo como tal va a pertenecer más bien a la madre o al abuelo materno, más que al padre. Puede seguir.
Bueno, la herencia ligada al cromosoma X, cuando es dominante, tenemos que la madre, el gen responsable del fenotipo se localiza en el cromosoma X y una sola copia del alelo es suficiente para desencadenarlo. Este puede ser heredado del padre o de la madre y los hombres solo pueden heredar un cromosoma X. La secuencia de que las mujeres tienen más probabilidad de heredar un alelo ligado al cromosoma X que desciende del fenotipo. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando solo la madre sea portadora del alelo en uno de estos cromosomas X, es decir, esta es heterocigota, ella misma presentará el desorden genético y además el 50% de sus hijos tendrán el desorden y el 50% de sus hijas también tendrán el desorden. Cuando la madre es portadora del alelo de X, tendrá que ella misma presentará el desorden y además el 100% de sus hijos y el 100% de sus hijas también presentará este desorden. Y cuando solo el padre es portador del alelo dominante X, él mismo presentará el desorden, el 100% de sus hijas también lo tendrán, pero el 0% de sus hijos lo padecerá. Cuando los dos padres son portadores, el 100% de sus hijos tendrá el desorden y el 50% de sus hijas no. Cuando los dos padres son portadores, estos tendrán el 100%, las hijas, tanto las hijas como los hijos. Bueno, como tenemos en el ejemplo ahí, tenemos un ejemplo de herencia ligada al cromosoma X cuando es dominante, que es el X frágil. Este es un síndrome el cual la forma más común de discapacidad intelectual hereditaria, que es la enfermedad causada por un gen específico. Y normalmente el gen produce una proteína necesaria para el desarrollo cerebral, pero un defecto en este gen hace que la persona no produzca o produzca poca proteína. Puede seguir. Bueno, la herencia ligada al sexo cuando es al cromosoma X cuando es recesivo. Cuando es recesivo, el gen responsable del fenotipo se localiza en el cromosoma X, que se necesita homocigosis del alelo en las mujeres para expresarlo, mientras que en los hombres basta con portarlo, puesto que son necesariamente homocigotos para el cromosoma X. Puede ser heredado del padre o de la madre, y los hombres solo pueden heredar un cromosoma X. La consecuencia de esto es que las mujeres tienen más probabilidad de heredar un alelo ligado al cromosoma X, pero no desencadena el fenotipo, es decir, sean portadoras. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que cuando la madre es portadora, ella no presentará el desorden genético, pero sus hijos tendrán un 50% de presentarlo y sus hijas tendrán un 50% de ser portadoras. Cuando el padre sea portador, es decir, que él va a presentar el desorden, el 100% de sus hijas serán portadoras, pero el 0% de sus hijos no tendrán el desorden. Cuando los dos padres son portadores, el 50% de sus hijas tendrá el desorden y también el 50% serán portadoras y el 50% de sus hijos tendrán el desorden. Y cuando la madre es homocigota para el alelo, pues esta no lo portará, pero el 100% de sus hijas será portadora y el 100% de sus hijos tendrán el desorden. Como aquí tenemos un ejemplo de la hemofilia, que es el más común. La hemofilia es un trastorno hemorrágico recesivo ligado al cromosoma X, que este es causado por una deficiencia en la actividad del factor 8, que sería hemofilia tipo A, y del factor 9, que sería hemofilia tipo B, de la coagulación. Estas personas afectadas que presentan las hemorragias se prolongan después de una lesión. Puede ser una cirugía, extracción dental o cualquier lesión. En los casos graves la hemorragia se produce después de
traumatismo menor o incluso en ausencia de lesiones, que son hemorragias espontáneas. Y las aplicaciones graves pueden ser debido a hemorragias en las situaciones de los muslos, en las articulaciones, perdón, los muslos, el cerebro o otros órganos internos. Puedes pasar. Bueno, en la herencia ligada al cromosoma Y, tenemos que las enfermedades ligadas al cromosoma Y son muy poco comunes debido a la poca cantidad de información genética que contienen. Solo pueden transmitirse de padres a hijos con un 100% de penetrancia, ya que las mujeres carecen de este cromosoma. Las decisiones del cromosoma Y son una causa frecuente de la infertilidad. Y las enfermedades ligadas al cromosoma Y son aquellas derivadas de las mutaciones de algunos de sus genes y se mantienen en toda la descendencia masculina. En un ejemplo de esto tendremos que la infertilidad del cromosoma Y, que es una condición que afecta a la producción de esperma, por lo que para los hombres afectados es difícil o imposible tener hijos. Un hombre afectado por la enfermedad puede no producir espermatozoides o producir un número habitual de espermatozoides, o también puede producir espermatozoides anormales que no se pueden mover correctamente, como sale en la imagen. Bueno, puede seguir. Bueno, aquí para explicar más esta herencia ligada al sexo, tenemos vamos a hallar en la descendencia de estos dos sujetos, que el padre sería heterocigoto, pero se vería afectado por la enfermedad, y la madre sería completamente sana, es decir, homocigoto. Bueno, como podemos ver aquí, en el caso de que este individuo sea hombre, se tendrá que el genotipo será un 50% homocigoto, que no presentará la calvicie, y otro 50% heterocigoto, que sí presentará la calvicie. Esto debido a que, como ya sabemos, pues la calvicie para los hombres tiene un carácter dominante, pero para las mujeres tiene un carácter recesivo. Puede seguir. Bueno, y aquí tenemos lo mismo, solo que este sujeto sería una mujer, que el genotipo sería un 50% heterocigoto no calvo y un 50% homocigoto, que tampoco sería calvo, ya que, como ya venía diciendo, pues para las mujeres este carácter es recesivo. Pues ya. Gracias. Abraham, ¿qué diferencia hay entonces entre la herencia influida, que era la que te tocaba a ti por el sexo, y la ligada? Profe, la influida básicamente es la que yo estaba explicando, que es que por algunos tipos de hormonas en los diferentes sexos, pues se expresa más un gen que otro. Y en la ligada, pues básicamente que hay unas enfermedades que afectan a los cromosomas sexuales, que serían X y XX. Ajá, ¿y cuál es la diferencia? No entendí. Pues, profe, que la que yo expliqué, le estoy diciendo que básicamente las enfermedades que son influenciadas, pues debido a las hormonas, se presentan más en un sexo que otro. En cambio, en las otras, debido a que esta mutación está directamente en el cromosoma sexual. ¿Sí me va a entender? No, porque yo te estoy pidiendo diferencia, entonces tú me dices, en la influenciada, por un tema hormonal, se puede presentar más en uno que en otro. Entonces, si tú me vas a hablar de diferencia... Otra diferencia que también le puedo decir... Escucha.
tienes que hacer la comparación con el mismo punto de vista o con la misma variable. Entonces tú me estás hablando de la ligada y me dices otra cosa totalmente distinta, o sea que el elemento o la variable que estás utilizando para comparar no es la misma, ¿ya? Y fíjate que te pedí y te dije, hey, no entiendo, y volviste y repetiste lo mismo, o sea que tú no lo tienes claro tampoco. ¿Ya? Dime qué era lo que ibas a decir. Pues, profe, que también básicamente la herencia es más que todo en los cromosomas autosómicos, y pues la herencia ligada es en los cromosomas sexuales. Bueno, esa sí podría ser una diferencia, pero lo que dijiste antes, no. Y la pregunta que yo me hago es, ¿por qué tú hablaste de lo ligado si tú tenías que preparar la herencia influida? Pues, profe, para hacer la comparación, pero usted me lo pidió. Ajá, hay que pasarla y no la hiciste. Bueno, básicamente el propósito de que buscaras el tema, lo prepararas, y el resto pues también, porque es que yo le doy el tema a un estudiante, pero eso no significa que el resto no va a preparar. El propósito tenía que ver precisamente con, bueno, si la palabra influida, la palabra ligada, o sea, tienen connotaciones distintas. Sí, claro, tienen connotaciones diferentes, tienen significados distintos, ¿ya? Y dijéramos que la diferencia en mayúscula es a la que tú te referiste, Abraham. Sí. Si bien decimos que está influida por el sexo, no significa que los genes están localizados en los cromosomas sexuales. En tanto que en la ligada al sexo, sí, la información está ubicada en los cromosomas sexuales. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia. La influida afecta a ambos, claro, afecta a ambos sexos. Pero la expresión va a depender de un sexo en particular, o se va a comportar de manera distinta teniendo en cuenta el sexo. ¿Ok? Bueno. Ok, ahora les digo que tienen que seguir, ¿ya? O sea, tienen que seguir intentando hacer estas cosas, preparar temas, pensarlos, reflexionarlos. Cuando yo digo pensarlos, es que usted no se aprenda de memoria una cosa, ¿ya? Por ejemplo, Abraham, si yo te pregunto qué significa penetrancia, que fue un término que usaste allí, penetrancia en genética, ¿qué significa? ¿Qué me dirías? Yo diría que sería la facilidad con la que se transmite. No, señor. Así que ahí le queda pendiente, lo busco yo. Y de paso, relaciónelo con expresividad. Entonces ya saben, no, o sea, cuando uno va a preparar una cosa tiene que estar preparado en todo, hasta qué significa la coma, ¿ya? Bueno, listo. ¿Hay preguntas? Ok, por aquí tengo unos nombres de unos estudiantes que quieren revisar el quiz. Esos estudiantes se quedan conectados, por favor. Los que me pasaron el datico. Pero ya saben, van a revisar, ¿ah? Ok. Listo, se van despidiendo, se van desconectando.